Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo. Danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Francisco de Sales, ruega por nosotros. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos del Instituto de Cristo Rey, Sumo Sacerdote de España y allende los mares, seguimos con el tema de la misa. En primer lugar, vamos a tomar la definición de un catecismo. La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y sangre de Jesucristo que se ofrecen sobre nuestros altares bajo las especies de pan y vino en memoria y renovación del sacrificio de la cruz. Es decir, es el sacrificio del cuerpo y la sangre, el pan y el vino, que se transforman en su cuerpo y sangre, que se ofrecen en el altar, en nuestros altares, en memoria y renovación del mismo sacrificio de la cruz. Primero, la idea de sacrificio, que nos viene desde la más remota antigüedad, desde Caín y Abel. El sacrificio es un acto de la virtud de religión. Se ofrecía a Dios una cosa sensible y se la destruía de alguna manera en reconocimiento de que dependíamos totalmente de Él y de que todo lo que teníamos nos venía de Dios. Así encontramos desde la más remota antigüedad, en distintas culturas, en distintas tribus, en distintos y distantes lugares geográficos, en distintas religiones y cultos paganos, aún plagados de errores, siempre tuvieron la idea del sacrificio, como siempre tuvieron la idea de la religión. El ateísmo y el agnosticismo son cosas totalmente modernas. Era absolutamente impensable para la gente la no existencia de Dios y la no existencia del sacrificio como un modo de ofrecer algo a Dios. Encontramos en el Concilio de Trento, Denzinger 938, este texto. En la última cena, la noche en que era entregado, para dejar a su esposa amada, la Iglesia, un sacrificio visible como exige la naturaleza de los hombres, por el que se representara aquel suyo sangriento que había de consumarse una sola vez en la cruz, y su memoria permaneciera hasta el fin de los siglos, ofreció a Dios Padre su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y de vino. Ahí vemos en este texto que para que dar Jesucristo a la Iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible, le deja la Santa Misa, en la cual se representará su sacrificio, el que iba a consumar en la cruz. Esa representación no es al modo que nosotros entendemos la palabra representación, como si fuera una suerte de teatro, sino que es volver a presentar, representar. Por eso hablamos con un concepto más preciso cuando decimos renovación. Muchas veces va a repetir estas cosas el Papa Juan Pablo II en la encíclica Ecclesia de Eucaristía. Dice: el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre. En otra parte dirá: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues
un único sacrificio. Y cita a San Juan Crisóstomo: nosotros ofrecemos siempre el mismo cordero, y no uno hoy y otro mañana, sino siempre el mismo cordero. Es decir, el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz son el mismo sacrificio. Es importante porque hoy muchas cosas en nuestra santa religión se han ido desdibujando y a veces tergiversando. Cuando vamos a misa vamos a asistir, vamos a participar, vamos a estar presentes en la renovación del sacrificio de la cruz. El Padre Pío insistía a sus discípulos: lo mismo que sucedió en el Calvario sucede en la Santa Misa. Hoy es fundamental porque nosotros ahora vamos a misa a veces como una cuestión meramente social. Hubo épocas en que se pusieron de moda expresiones como la misa es una fiesta, nosotros vamos a la misa a divertirnos. Y la verdad, a la misa no vamos para nada a divertirnos. Primero, porque renovar el sacrificio del Calvario no tiene absolutamente nada de divertido. Sí, tiene algo de representación solemne, es verdad. Es la renovación incruenta, ya no es más cruenta, es decir, no se derrama más la sangre de Cristo, pero hay algo que nos impide de algún modo estar como si estuviéramos de fiesta, y es que se renueva un sacrificio. También, lo más importante en la misa no somos nosotros, sino Jesucristo, y no es importante si estamos divertidos o aburridos, sino si el sacrificio que ofrecemos a Cristo es grato o no es grato a Él. Dice el Catecismo Romano: por dos causas instituyó Cristo la Eucaristía, una, para que fuese alimento celestial de las almas con el que pudiera conservar su vida espiritual, y dos, para que la Iglesia tuviese un perpetuo sacrificio capaz de satisfacer por nuestros pecados y capaz de aplacar la ira divina, volviéndonos propicio y clemente al Padre que está en los cielos, justamente ofendido por nuestros continuos pecados. En la misa, nosotros vamos diríamos, a través de las manos del sacerdote, vamos a unirnos a ese sacrificio que ofrece el sacerdote, para ofrecer a Dios el sacrificio de su Hijo, pidiendo perdón de nuestros pecados, para aplacar la ira de Dios, para volver a Dios verdaderamente propicio. Pero claro, como hoy hemos olvidado completamente el sentido del pecado, como hoy ya nadie peca, o al menos eso se cree, a veces, como decía un amigo, cometemos errores, pero ya nunca cometemos pecados. Como ya hemos perdido la noción, además del pecado, del mismo castigo divino, hemos perdido la noción del mismo infierno. Ya creemos en un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ha dejado de ser absolutamente justo. Y es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que ni siquiera le tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque a nuestro orgullo no le gusta reconocer el pecado y pedir perdón. Y entonces, como no podemos nosotros aceptar la realidad de nuestra alma, hemos tergiversado la realidad de Dios y de la vida eterna, inventándonos, o mejor dicho, negando verdades esenciales de nuestra fe. Cuando vamos a misa, queridos amigos, vamos nosotros a pedir perdón a Dios. Dice el Concilio de Trento, Denzinger 940. Enseña el Santo Concilio que este sacrificio es verdaderamente propiciatorio y que por él se cumple que, si con corazón verdadero y recta fe, con temor y reverencia, contritos y penitentes nos acercamos a Dios,
conseguimos misericordia y hallamos gracia en el auxilio oportuno. Pues, aplacado el Señor por la oblación de este sacrificio, concediendo la gracia y el don de la penitencia, perdona los crímenes y pecados, por grandes que sean. Termino con una pequeña frase de San Francisco de Sales. La oración, unida con este divino sacrificio, tiene una fuerza maravillosa. Todos somos pecadores, pero todo pecador tiene una nueva oportunidad, porque Jesucristo murió por él, porque se ofreció en sacrificio por sus pecados, porque, uniéndonos en la misa al sacrificio de Cristo, renovando el sacerdote ese sacrificio y uniéndonos a esa renovación, Dios ve nuestros pecados, pero también ve a su propio Hijo que se ofrece por ellos y así nos ofrece el perdón. Cuando asistamos a la Santa Misa, no nos olvidemos que estamos al pie del Calvario, que estamos junto a la Virgen María y a San Juan, que estamos contemplando a ese Jesús que se ofreció por nosotros. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les proteja.